Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un mundillo fascinante. Imagina por un momento esta situación. Pisar un estudio de grabación por primerísima vez. Es un paso de gigante, ¿verdad? El corazón te va a 1000 por hora, te pones los auriculares, te colocas frente a ese tremendo micrófono de condensador que impone muchísimo y de repente la luz roja está a punto de encenderse. Sobre el papel debería ser un momento mágico, el inicio perfecto de tu sueño musical. Pero, curiosamente la realidad suele ser bastante distinta. Y aquí es cuando surge la gran pregunta. ¿Por qué diablos esa primera vez se siente tan, pero tan rarísima? A ver, es un fenómeno absolutamente universal. De buenas a primeras, esa sala insonorizada parece que está helada. Tu propia voz, esa que conoces de sobra, al pasar por todo ese equipo profesional suena súper distinta, casi como si fuera de otra persona. No responde igual que cuando cantas a pleno pulmón en tu habitación. Y claro, lo que iba a ser pura adrenalina y disfrute, se convierte en un abrir y cerrar de ojos en una experiencia confusa y la verdad a veces bastante frustrante. Las ideas se te atascan y todo parece desafinar. Pero ojo, porque el verdadero reto aquí es precisamente superar ese choque inicial. Es absolutamente crucial dejar atrás esa incomodidad de los primeros minutos para que tu energía creativa no pierda el ritmo. Toda esa chispa tiene que estar enfocada al 100% en lo único que realmente importa, la conexión emocional con tu interpretación. Porque, para ser sinceros, si el bloqueo mental te gana la partida, la interpretación se apaga y pierde todo su brillo. Es literalmente como si te desconectaran la corriente. Por eso, y aunque suene paradójico, el éxito dentro del estudio empieza muchísimo antes de cruzar la puerta. La preparación física y mental es tu verdadera clave de sol. Tienes que llevar los deberes hechos, no solo aprenderte la letra, sino entender la intención real de cada frase, saber exactamente dónde vas a respirar o en qué sílaba quieres que la voz se quiebre un poquito. Un truco buenísimo es grabarte antes en casa con algo tan básico como el móvil. Eso te permite pulir errores a tiempo. Además, lo típico, pero que siempre se nos olvida, comer bien, dormir tus horas y mantener una buena hidratación marca una diferencia abismal. Incluso visualizarte teniendo una sesión increíble ayuda un montón a programar tu cerebro. Plantarte allí e improvisar, a ver qué sale, es la receta perfecta para quemar tu energía creativa y, por supuesto, tirar a la basura un tiempo y un dinero que valen oro. Vale, pasemos ahora a hablar del auténtico rey de la sala, el micrófono. Dominar a este bicho es tu siguiente gran objetivo. Y hay una regla de oro que tienes que grabarte a fuego. Este aparato lo capta absolutamente todo, pero no lo veas como un enemigo o una barrera. Al contrario, es el mejor aliado que vas a tener para capturar la esencia más pura de tu voz, hasta el más mínimo detallito armónico que te puedas imaginar. Y aquí viene un error súper común que es confundir dos mundos totalmente distintos: cantar en directo y cantar en un estudio. Imagínate en un escenario, con el subidón de adrenalina. Ahí a veces tienes que sacar muchísimo volumen para llegar hasta el último fan de la última fila, ¿no? Pues frente al micro de grabación, ese volumen brutal sobra totalmente. El equipo es tan impresionantemente sensible que te va a captar a la perfección aunque le hables en un susurro. En la práctica, esto se traduce en una especie de baile con el micro, jugando básicamente con 3 posiciones. Si quieres lograr un tono súper cálido, íntimo y susurrado, te acercas mucho. Luego tienes una distancia media para la dinámica normal de la canción, digamos tu zona de confort. Y por último, te alejas un poco para esas partes donde lo das todo, donde el volumen y la intensidad suben a tope. Si consigues modular tu distancia de esta manera, te aseguro que le vas a añadir una profundidad y una emoción tremendas a tu interpretación. Por cierto, ya que hablamos de distancias, apúntate este número mágico, el 10. 10 centímetros. Esa es la distancia ideal desde el filtro antipop. Ya sabes, esa pantallita redonda de tela que evita que consonantes explosivas como la P golpeen de golpe la cápsula del micrófono. Pues bien, a unos 10 centímetros tienes el punto de partida perfecto, tu centro de gravedad para cantar cualquier frase vocal con una intensidad normal. Eso sí, antes de darle al botón de grabar para la toma definitiva, toca hacer la prueba de sonido. Y la estrategia aquí es clarísima como el agua. Hay que cantar al nivel real. Es súper importante que des una interpretación totalmente realista durante estas primeras pruebas. ¿Por qué? Pues porque el ingeniero de sonido necesita escuchar tus notas más potentes y tus susurros más suaves para clavar los niveles. Si te guardas la energía y cantas a medio gas en la prueba, cuando llegue la hora de la verdad y des el 100%, el audio va a saturar y esa toma no servirá absolutamente para nada. Bueno, y ahora llegamos a ese otro trasto que a veces nos vuelve locos: los auriculares. El gran secreto del monitoreo es, sencillamente, que encuentres una comodidad absoluta. Si lo que escuchas parece una radio vieja y cascada, o el volumen te está taladrando los oídos, te vas a bloquear de inmediato. Es así de simple. De verdad, vale la pena invertir todo el tiempo del mundo en pedir que te ajusten la mezcla hasta que estés totalmente a gusto. Es muchísimo mejor eso que perder horas peleándote con tu afinación por culpa de una mezcla espantosa que te rompe los esquemas.
Y fíjate, para ayudarte a encontrar esa comodidad y afinar como un reloj, hay un truquito técnico brutal que usan hasta las leyendas de la música. Es la técnica de quitarse un auricular. Así de fácil. Te retiras un lado y eso te permite escuchar tu propia voz de forma natural en la habitación, sin efectos y sin el pequeñísimo retraso digital del equipo. Te prometo que esto te ayuda una barbaridad a afinar mejor y a no perder la conexión física con tu propio cuerpo al cantar. Ojo, que no es hacer trampa, es una herramienta súper profesional. Pero cuidado, que aquí viene una advertencia súper importante, una regla de oro inquebrantable. Si te quitas ese auricular, tienes que esconderlo detrás de la oreja. Tu propia cabeza tiene que taparlo. Si simplemente te lo apartas y lo dejas apuntando al aire, todo el sonido que sale de ahí, toda la pista de música, se va a colar directamente por el micrófono. Y créeme, eso arruina la toma por completo. Es una tontería técnica, un detallito de nada, pero salva sesiones enteras. Vale, con todos estos temas técnicos ya bajo control, toca volver a lo verdaderamente importante, a la esencia, al alma de lo que estás haciendo, que no es otra cosa que conectar con la historia. Justo antes de empezar a grabar, tómate un respiro y hazte estas preguntas. ¿A quién le estoy cantando esto? ¿Qué recuerdo quiero transmitir? Si cantas la canción un poquito por lo bajo antes de empezar, buscando ese clic en tu memoria emocional, vas a colocar tu mente en el lugar exacto del que salen las interpretaciones que de verdad ponen los pelos de punta. Y es que hay un dicho en la producción musical que da justo en el clavo, y quiero que te lo grabes a fuego. El micrófono te perdona una nota un poco desafinada, pero jamás te va a perdonar una toma vacía. Así de claro. La emoción y el sentimiento siempre, pero siempre, van a estar por encima de la perfección robótica y técnica. Buscar ese estado en el que no solo clavas las notas, sino que sientes cómo vibra cada palabra. Vamos, ese es el grial de cualquier artista. Para que todo ese sentimiento fluya sin frenos, el ambiente que se respira en el estudio es fundamental. Necesitas entrar con una actitud súper colaborativa. Lo mejor que puedes hacer es dejar tu ego colgado en el perchero de la entrada. Trabajar en un estudio es jugar en equipo. Vas a ir de la mano con el productor y con el ingeniero de sonido. Y oye, no lo olvides, ellos son los primeros que quieren que el resultado final sea absolutamente espectacular. Por eso te pido que hagas un cambio de chip total. El estudio nunca bajo ningún concepto debe verse como si estuvieras en un examen final de matemáticas, sudando la gota gorda y con un estrés tremendo. Nada de eso. Es tu espacio para crear, para probar cosas, para reírte si te equivocas y por encima de todo para disfrutar muchísimo del gustazo que es hacer música en buena compañía. Ahora bien, que sea un trabajo en equipo no significa que te quedes de brazos cruzados. Tienes que tomar las riendas de tu sesión. Si algo te suena mal o te incomoda, dilo, pide que te ajusten el sonido. Si crees que puedes hacer una toma mejor, pide repetirla sin ningún miedo. Al fin y al cabo, nadie en el mundo conoce tu voz mejor que tú. Pero, y aquí está el truco, tienes que equilibrarlo manteniendo la mente abierta. Escucha los consejos del productor, sé flexible y no te cierres en banda. Es un equilibrio muy chulo entre creer en ti a tope y dejarte guiar. Pero fíjate, incluso cuando lo llevas todo preparadísimo, cuando controlas el micro a la perfección y tu actitud es de 10, hay una trampa peligrosísima esperándote. Yo lo llamo el gran error invisible. Es el último gran bache, un obstáculo que destroza sesiones enteras y en el que caen a diario hasta cantantes con muchísimos años de trayectoria a sus espaldas. ¿Y de qué error estamos hablando? Pues de la obsesión de intentar sonar bien, en vez de intentar decir algo. Es esa trampa horrible en la que te centras tanto, pero tanto, en la técnica en que cada sílaba salga pulida, inmaculada y perfecta, que se te olvida por completo lo más básico, que estás usando tu voz para transmitir un mensaje. Te conviertes en una máquina acústicamente perfecta, sí, pero totalmente vacía por dentro. Y la realidad del estudio, la cruda pero preciosa verdad, es esta. Las tomas que al final acaban en el disco casi nunca son las más perfectas, son las más reales. Son esas tomas donde estás contando una verdad como un templo, las que te dan un pellizco en el corazón al escucharlas. A veces a tu voz se le escapa un gallito por la pura emoción, o se cuela un suspiro, o incluso una risita sincera en mitad de la letra. Pues adivina qué, esos defectillos son pura magia humana. Son lo que atraviesa el altavoz y hace que quien te escuche conecte contigo al instante. Así que, con esta idea tan potente, vamos cerrando el recorrido de hoy. Pero quiero que te quedes dándole vueltas a una pregunta. A ver, está clarísimo que la técnica importa, te da los mandos para controlar la situación. Pero al final del día, cuando se apaga la luz roja, ¿qué historia va a contar realmente tu voz? Porque piénsalo, grabar no es solo guardar frecuencias en un ordenador, es hacer música desde el alma, dejar un pedacito de ti y una huella imborrable en la persona que te va a escuchar. Ojalá todas estas claves te sirvan de empujón para que tu próxima aventura en el estudio sea sencillamente inolvidable.